dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Qué fue lo que enseñó Martín Lutero y que sus seguidores aprendieron con mucha facilidad y prontitud? Que la Biblia, solamente la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina, nadie más. Por lo tanto, no necesitas ni de curas, ni de papas, ni de obispos, ni de sacerdotes, ni nada de esas cosas. Coge tú la Biblia y léela, y allí en el corazón el Señor te va a inspirar y te va a transmitir esa enseñanza. Eso decía Martín Lutero. Los hermanos protestantes le fueron agregando otras cosas, ¿no? Diciendo que la Escritura se interpreta por sí misma, que es tan clara que no necesitamos de ningún maestro que nos venga a enseñar. Entonces uno se pregunta, si es así, entonces ¿para qué ellos tienen cursos bíblicos? Entonces usted empieza a darse cuenta, querido católico, que la Biblia no es la única fuente. No, hay otras fuentes y necesitamos otros recursos y necesitamos de otras cosas para poderla asumir. Porque si fuera así, entonces los protestantes no tendrían maestros, ni se harían llamar apóstoles o profetas o enviados o tantas cosas, nombres que ellos se adjudican. Entonces, vea usted, querido amigo católico, cómo la mentira empieza a pulular y empieza a desparramarse. Solamente la Biblia. Tú coge la Biblia, querido hermano, y la palabra del Señor te va a enseñar, aleluya, viva Jehová, amén. ¿Quién dice amén? Pero ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Dice así, esto está en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 20. Dice así, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es cuestión de situación personal, de experiencia personal, no. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Es que yo no necesito al Papa, yo no necesito curas, y me salgo del clero, y ya no soy agustino, ya no soy sacerdote agustino. La Biblia tiene la palabra del Señor, es la única fuente de autoridad y doctrina, es la palabra del Señor, amén. Y el pueblo dice, amén. Pero resulta que la palabra del Señor está diciendo otra cosa. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No, hermanos. Necesitamos de personas que nos enseñen, que nos iluminen, que nos hagan entender la Sagrada Escritura. Por eso el Señor puso apóstoles, profetas, maestros, evangelizadores para la edificación, ¿no?, de su iglesia. No solamente la Biblia. Por eso, cuando se interpreta la Biblia de manera personal, es que aparecen tantas iglesias protestantes. Apareció Martín Lutero en el siglo XVI con una doctrina y una enseñanza. Apareció Calvino con una doctrina y una enseñanza. Y apareció Zwinglio con una doctrina y una enseñanza. Y apareció Knox con una doctrina y una enseñanza. Y apareció Enrique VIII con una doctrina y una enseñanza, y así sucesivamente los pastores y maestros y profetas que empezaron a desprenderse de estos maestros y profetas iniciales. Entonces, al interpretar la Sagrada Escritura de manera personal, entonces está riñendo con lo que dice la carta de Pedro, su segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No la podemos interpretar personalmente. Necesitamos de personas que nos la enseñen. Y resulta que la iglesia tiene
un cuerpo, ¿no?, que se llama el magisterio, que está conformado por el Papa y los obispos, que de aquella época, ¿no?, una vez empezaron a conformarse los libros, aquí dice los libros, los textos, que conformaron el canon del Nuevo Testamento, entonces la Iglesia, el Papa y los obispos, entonces fueron interpretando, asumiendo, transmitiendo y enseñando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra teología bíblica es integrada, por eso es unificada, por eso es una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo bajo un mismo pastor, es la Iglesia Católica. Los otros hermanos, como desconocieron este texto, porque lo leen, pero no le hacen caso, entonces por eso la interpretan de manera personal y cada uno entonces tiene su iglesia. Y pasado mañana se va a fundar otra iglesia porque apareció un nuevo maestro, un nuevo pastor, un nuevo profeta, interpretando la Sagrada Escritura de manera personal, y entonces formó otra doctrina y entonces empezó otra iglesia porque se adhirieron a ese pastorcito nuevas personas. Y así van pululando y van naciendo como conejitos las iglesias protestantes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.